Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Bueno, queridos hermanos, lamentablemente me hubiese gustado estar allí presente para poder compartir la palabra del Señor. Les confieso que para mí es mucho mejor hacerlo allí y ver a los hermanos cara a cara. Así este tema de la virtualidad me incomoda un poco, pero bueno, es lo que nos toca, es la voluntad del Señor en este caso, por este domingo. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Quiero que me acompañen, queridos hermanos, a leer unos versículos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y versículo 12 dice así la palabra del Señor. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites compartir este grupo de tus hijos junto a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrir la Biblia y podemos interpretar lo que tú tienes tan rico allí para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Pedimos la guía de tu Espíritu para que todo lo que se hable en esta oportunidad, Señor, sea solamente tu voz expresada a través de la Biblia, Señor, y no un pensamiento humano. Por eso dejamos este mensaje en tus manos, Señor, para que haga el efecto que solamente tú tienes planeado hacer, Señor, porque sabemos que tu palabra jamás vuelve vacía. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre, amén, amén. ¿Se me escucha bien ahí, en el salón? Bien. Sí, Marce. Todos estos versículos que leí recién nos hablan, queridos hermanos, claramente sobre la unidad del cuerpo, ¿verdad? De la unidad del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y todos sabemos, y si no lo sabemos nos vamos a enterar ahora, que Dios considera a su pueblo como una unidad, considera al pueblo como un ente, como una sola cosa. Ya el Señor se ha encargado de irnos enseñándonos estas cosas y muchas veces a través de nuestro querido hermano Santiago Barrera, sobre todo, que él tuvo a cargo los mensajes cuando habló de la iglesia, ¿no? Y allí claramente aprendimos que Dios ve a la iglesia, nos ve a nosotros como una sola cosa, como una unidad. Y no solo lo hemos visto cuando los hermanos nos los han enseñado desde el púlpito, sino que también el Señor ha dejado ejemplos en la Biblia, varios ejemplos. Yo voy a tomar uno solo y quizás sea el más emblemático para comprender esta situación, y esto es el pecado de Acán, que todos conocemos, ¿verdad? Y fíjense en ustedes que es un pecado que lo cometió una persona, y está bien enumerado, enunciado allí en la Biblia, el pecado de Acán. Pero sin embargo, ese pecado afectó a todo el pueblo, afectó a toda la nación de Israel. Fíjense en ustedes cómo comienza el relato de este hecho, allí en el capítulo 7 del libro de Josué. En el versículo 1 dice, pero los hijos de Israel prevaricaron, o lo que es lo mismo decir, cometieron una infidelidad en cuanto al anatema. Allí no dice, Acán prevaricó, sino que los hijos de Israel prevaricaron. Dios toma y ve a su pueblo, a su iglesia hoy como un solo ente, una sola unidad, y así lo veía en el Antiguo Testamento a su pueblo también. Y con esto quiero decir, hermanos, que lo que Dios hable en esta tarde-noche es para que lo tomemos de manera individual, cada uno de nosotros en primera persona, pero que lo proyectemos a la congregación, hacia cómo afecta
hacia cómo impacta y aún hacia cómo estorba en la congregación lo que pueda sucederle a un hermano, para bien o para mal, así como vemos allí en Romanos 12:15, ¿no? Que dice que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran, ¿verdad? Cuando hay un pecado, queridos hermanos, no es solamente algo que va a afectar a mi vida, porque yo estoy cometiendo ese pecado, sino que va a afectar a mi entorno, va a afectar a mi familia, va a afectar a las personas que conmigo conviven, pero también va a afectar a la iglesia. Fíjense en ustedes que nosotros, como pueblo de Dios, nos unimos en un común espíritu para adorarle y para alabarle, y sobre todo cuando nos reunimos en el salón, lo hacemos de común acuerdo todos, ¿no? En una comunión. Con este criterio, con esto en mente, quiero compartir algo que nos afecta a todos individualmente como miembro de la congregación, pero que proyectado es muy nocivo, queridos hermanos, para todo el cuerpo, para toda la congregación completita, sin que ninguno se salve, queridos hermanos. Yo quiero que en esta noche meditemos sobre el orgullo. Allí Julián tiene la primera placa para ponerla allí, para proyectarla en la cámara, y vamos a compartir también en los celulares. Allí el orgullo, como está muy bien graficado en esa foto, ¿no? Se ve como un simple peón pretende ser un rey, ¿no? El orgullo, queridos hermanos, es como la máxima expresión de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que todavía está en nosotros, que no ha sido erradicada de nosotros. Esa naturaleza que todavía convive con la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos decir del orgullo? Lo que ha puesto allí Julián, que es la máxima expresión de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué digo la máxima expresión de nuestra naturaleza pecaminosa y no otro? Porque el orgullo, sobre el orgullo, se construyen un montón de otros pecados, que son consecuencia de este pecado. Y ya lo vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando. En primera medida, puedo decir que el orgullo no es nada bueno, aunque a veces lo parezca, aunque a veces parezca que sea bueno, ¿verdad? Mira, hermano, hermanita, yo puedo decirte que el orgullo puede ser que te ayude a ganar alguna discusión de vez en cuando, pero seguramente te va a hacer perder muchas más relaciones con tus hermanos y con tu familia que las discusiones que puedas ganar. El orgullo te hincha el pecho, ¿vieron? Siempre el orgulloso tiene así el pecho, está inflado, pero no es grandeza. Está grande porque está hinchado, y lo que está hinchado jamás está sano. Lo que está hinchado está enfermo. Es la máxima expresión de nuestra naturaleza pecaminosa, decíamos. Fíjense en ustedes, todos conocemos el pecado que comenzó toda la debacle en la humanidad, ¿verdad? Que estuvo allí ejecutado, podríamos decir, en el Edén, con Adán y Eva, ¿verdad? Pero antes hubo otro pecado, no aquí en la tierra, sino en el cielo, y es el pecado de Satanás, y es el pecado que produjo su caída. Fue el pecado que hizo que Satanás cayera, y que fue el orgullo. Satanás fue creado hermoso, fue creado para que dirigiera la alabanza, la adoración de todos los seres celestiales hacia Dios. Tenía una posición excelsa, y eso lo llevó a enorgullecer su corazón, a querer tener él la alabanza que le pertenecía y le pertenece solamente a nuestro gran Dios. Él quiso ser igual y quiso recibir la alabanza que era para el Señor. Fíjense qué poderoso que es este pecado, el pecado de orgullo. Es el pecado que afrenta la verdad de Dios en nuestras vidas. Es el cimiento, es el fundamento de nuestra vida pecaminosa. Aunque este término muchas veces se utilice en forma positiva, porque a veces se utiliza en forma positiva, como por ejemplo cuando uno puede decirle a un ser querido, un hijo, por ejemplo, me siento orgulloso de vos
porque aquella meta que te habías puesto, la conseguiste, te esforzaste, trabajaste para ello y llegaste a esa meta. Estoy orgulloso de vos, hijo. También puede decirse a veces que un soldado porta orgullosamente su bandera. O en este tiempo, en donde estamos viendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Que los jugadores, los deportistas portan con orgullo la bandera de su nación. Si bien es cierto que puede usarse en algunas veces como algo positivo, en la Biblia, querido hermano, cuando vemos la palabra orgullo, generalmente se utiliza para señalar un exceso en la autoestima. Se utiliza para señalar una arrogancia o una soberbia que son sinónimos del orgullo, que conduce a las personas a exagerar su importancia o sus virtudes, que conduce a la persona a querer ponerse en una situación más elevada que el otro y que no le corresponde. Vamos a ver, queridos hermanos, mientras avanzamos, una palabra en el original de la Biblia para que podamos comprender más cabalmente esto. Ahora sí, Julián, el siguiente punto del PowerPoint, y es la palabra en el original que distingue como orgullo, y es la palabra gea. Gea viene de una raíz que significa elevarse. ¿Ven como allí dice? Elevarse. No dice elevado. No dice que alguien ha sido elevado por alguien porque le ha reconocido algo, sino que se eleva a sí mismo. Ese es el sentido de esta palabra, la raíz de esta palabra. Es elevarse a sí mismo. Este orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Pero lo que es peor, el hombre orgulloso comienza a cuestionar la palabra de Dios y sus acciones. Fíjense que cuando empezamos a sentir orgullo, a sentirnos orgullosos, a sentirnos más de lo que somos, de creer que sabemos más de lo que sabemos, empezamos a cuestionar tal vez la palabra del Señor y decimos, no, esto no me parece que sea tan así. Uy, esto me parece que es un poco exagerado. Esto debe ser cultural para aquella época, en aquellas circunstancias y en aquel entorno. Y nos está mostrando la palabra claramente lo que quiere decir. Sin embargo, nosotros nos ponemos como si tuviéramos el derecho de cuestionar la palabra de Dios y las acciones de Dios. El orgullo, queridos hermanos, es pecaminoso. Es pecaminoso. Fíjense en ustedes que Proverbios 21-24, como lo puse allí, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Muy claramente la palabra de Dios nos está hablando allí de esa altivez de ojo y ese orgullo de corazón. Hablaba el corazón, hoy del corazón, Ezequiel, en la cena, ¿no? ¿En dónde está tu corazón? ¿Está junto al orgullo? Pensemos esto, hermanos, y pensemos lo que hablaba al principio, que no solamente te afecta a vos o me afecta a mí, sino que afecta a toda la congregación, queridos hermanos. Miren, Satanás enalteció su corazón contra Dios, dice Ezequiel 28:17. Un poco más atrás en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, que también lo va a ir poniendo allí Julián, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, etcétera, etcétera. Todos conocemos el versículo y allí enumera un montón de otros pecados que se cometían en Gomorra, ¿verdad? Pero el primero que pone allí, soberbia, el orgullo. El orgullo llevó a la destrucción, entre otras cosas. Comenzó con el orgullo y el orgullo lo fue derivando en un montón de pecados y sabemos cuáles tenían Sodoma y Gomorra. El siguiente, por favor, Juli, fíjense, este versículo lo conocemos todos y es tremendo, ¿no? Dios aborrece al orgulloso. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Los ojos altivos, aquí habla de soberbia, ¿ve? Y después enumera los demás. Pero yo quería detenerme ahí en la soberbia. Y el siguiente versículo que va a poner ahora Juli me hace temblar, queridos hermanos.
y nos debiera hacer temblar a todos. Fíjense en allí, Proverbios 15:25 dice, Jehová asolará la casa de los soberbios, Jehová asolará la casa de los orgullosos. Fíjense en ustedes que no dice que va a asolar al soberbio o va a asolar al orgulloso, va a asolar la casa del orgulloso. Y esto me hace temblar, señores, queridos hermanos, porque si yo tengo el pecado de orgullo, si yo soy orgulloso, sé que voy a afectar la vida de mi familia, la vida de mi entorno más cercano. Ahora vos y yo, queridos hermanos, somos una familia espiritual en Cristo. Y yo manejo mi vida y desarrollo mi vida con mi familia carnal, mi familia de sangre, en mi hogar, en mi casa. Pero cuando quiero ir a alabar, ir a adorar a mi Señor, ir a escuchar la palabra, ir a fortalecerme en su palabra junto a mis hermanos, lo hago en el salón que está en la recta Martinoli, que es nuestra casa. Nosotros somos piedras espirituales que formamos esta gran familia en Cristo. Y nos reunimos en nuestra casa, podríamos decir lo que es allí, en la recta Martinoli. Y si yo llevo mi orgullo allí, o si vos, hermano, llevas tu orgullo allí, vamos a afectar a toda la congregación. Y el Señor va a asolar la casa donde hay soberbios. Esto realmente me hace temblar, queridos hermanos. Tenemos que tomar muy en cuenta la cosa santa del Señor. Y que nosotros somos parte de la iglesia del Señor, que no es poca cosa. Es una cosa del cielo, queridos hermanos. Y tenemos que de una vez ya, y una vez por todas, ponernos los pantalones largos y no solamente pensar egoístamente en nosotros, sino en todos los actos de nuestra vida que influyen en los demás. La siguiente placa, Juli, por favor, allí hay un versículo que quiero que compartamos y analicemos porque nos va a abrir mucho más la mente en lo que estamos hablando. Y es el Salmo 138, versículo 6. Dice, Jehová es excelso y atiende a lo humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiero que hagamos un análisis de lo que dice aquí realmente la palabra de Dios, tomando los términos originales en que fue escrito. Fíjense, allí dice que Jehová es excelso. Podés poner, Juli, por favor, allí la palabra excelso viene del original que es rum y que quiere decir ser exaltado, estar alto. Esto quiere decir que Jehová es el exaltado. Jehová está alto. Jehová está por todas las cosas, por sobre todas las cosas. Dios es lo más excelso. Él es el más alto de todos. Nadie puede ir más arriba que Él. Él mira a toda la creación desde arriba. Él es el sublime. Él es el excelso. Y más allá, siguiendo, dice, y Él atiende al humilde. Fíjense en allí, atiende. En el original es rajá, y quiere decir encontrar deleite. Esto es maravilloso, queridos hermanos. El Señor encuentra deleite. Fíjense que el versículo iría diciendo así, Jehová, que es el que está más alto que todos, el que es inalcanzable, el que reina por sobre todas las cosas, que es el creador de todo, encuentra deleite. ¿En quién? Sigue el versículo. En el humilde. Ponelo, Juli, por favor. Se deleita, encuentra deleite en el humilde. Y allí humilde, el original es zapal, que quiere decir que está bajo, que está en un estado bajo, pero esa posición es por actitud. Es porque el humilde quiere estar en esa posición, porque el humilde reconoce al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo llena, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede, al Dios que es maravilloso y que lo ocupa todo. Entonces esa persona reconoce eso y solo busca irse cada vez más abajo con respecto a su Dios, ponerse en la posición que le corresponde. En esos humildes encuentra deleite el que está por sobre todos. Sigamos adelante, Julio, y la palabra siguiente es altivo. Ahora, yo quiero, antes de comentarles esta palabra, volver un poquito a humilde y decir que esta palabra humilde no es la misma que humillado, que parece muy similar en el original. Aquí el original de humilde
que es ponerse en una posición bajo por actitud propia, es sapel, cambia una sola letra y significa ser humillado. Significa que es estar en un estado de bajo estatus, que implica haber sido derribado o derrotado, que fue lo que le pasó a Satanás. Satanás no es humilde, fue humillado. Él quiso ir a un escalón superior que no le correspondía, él quiso ser igual a Dios y eso lo llevó a ser humillado y derribado. Allí en Isaías 10:33 habla de cómo serán derribados los árboles del Líbano, creo que eso, después ustedes lo buscan ahí, en 32:19 también, hablando de la ciudad que será del todo abatida. Allí se utiliza sapel, que quiere decir humillar. No es este el caso, sino que este es aquel que se humilla por decisión propia, porque entiende que Dios es superior. Ahora sí, estamos ahí en altivo, porque el versículo sigue, ¿no? Y después de decir que él atiende al humilde, más al altivo, y aquí la palabra es Gaboá, que significa literalmente orgulloso, refiriéndose a una visión exaltada y elevada de uno mismo que no es la adecuada. ¿Ven? Aquí está lo contrario del humilde, aquel que quiere tener una posición superior, pero que no es la realidad, no es adecuada, es puro orgullo. Entonces a esa persona Dios mira de lejos, dice el versículo. Ahora, yo me preguntaba cuando veía esto, pero ¿no es que el Señor ha dicho que va a estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos? Y cuando Él dice siempre, es cuando estemos bien, cuando estemos mal, cuando estemos caminando por una santidad casi perfecta o cuando estemos en el peor de los barros, cuando hayamos resbalado y hayamos caído. El Señor siempre va a estar. Entonces, ¿por qué mira de lejos? Y allí la palabra es merak, que significa distancia, pero la distancia se expresa como la distancia del hombre y no de Dios. Es porque es porque el hombre se está alejando. Y cuidado, porque cuando el orgullo viene a nuestras vidas, sin darnos cuenta, empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a creer que sabemos todo, que todo lo podemos hacer, que ya hemos madurado, que no somos ya creyentes que toman leche, sino que ya comen la vianda, y nos vamos alejando del Señor, y vamos requiriendo cada vez menos de su instrucción, porque nos vamos creyendo más de lo que somos realmente. Entonces nos distanciamos de Dios, y como Dios siempre está, y nos mira de lejos, porque nosotros nos estamos alejando del Señor. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Parafraseando este versículo precioso, diría así, viendo su original, porque Jehová, el que está por sobre todas las cosas, el superior de todos, se encuentra con deleite o se deleita en el humilde, en aquel que reconoce la magnitud de su Dios, más a aquel que cree ser más de lo que es, el Señor lo ve distante. Eso sería este versículo, queridos hermanos, que encontré para compartir esto, ¿no? Tengamos cuidado, queridos hermanos, porque sin darnos cuenta nos vamos alejando del Señor. El orgullo nos va cegando espiritualmente. Y esto no nos va a pasar a nosotros solamente, sino que va a ser contagioso, querido hermano, en la congregación. Por favor, Juli, ¿podés poner la placa siguiente? Nunca es bueno ser orgulloso, ya lo dijimos. Por lo tanto, nos conviene ser humildes. Fíjense en ustedes la diferencia que hay entre un hombre humilde y un hombre orgulloso. Primero, Julián, lo que sigue, por favor. Ahí está. Un hombre humilde se corrige. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre que es humilde se deja corregir. Es un hombre que acepta la corrección del otro, de la palabra del Señor y de algún hermano que pueda venir con todo amor a decirnos que estamos equivocados o que estamos haciendo mal alguna cosa o algunas cosas, y nosotros lo aceptamos en una humildad porque reconocemos que podemos, como cualquier otra persona, caer, resbalarnos, equivocarnos. Entonces nos dejamos corregir. El humilde se deja corregir. Sin embargo, el orgulloso, fíjense, culpa a los demás de su propia culpa.
Cuando al orgulloso se le dice o se le intenta decir, estás cometiendo un error, esto no está bien, lo primero que hace, sí, pero fíjate lo que me dijo o me hizo tal, o fíjate o mirá a aquel como es. Siempre está buscándole la culpa al otro para endosarle su propia culpa, no reconocer su propia culpa. Ese es el orgulloso. Y yo quiero que vayamos, como decía Ezequiel en la cena, haciendo una introspección y viendo dónde estamos parados. No vaya a ser cosa que sin darnos cuenta estemos coqueteando con el orgullo que es tan nocivo. Sigamos adelante, Juli, por favor. El hombre humilde escucha para entender. El hombre que es humilde sabe que no lo sabe todo y que todavía tiene que aprender. Entonces se escucha, abre su oído para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios y para escuchar a los hermanos que tienen conocimiento y tienen el don para hacerlo crecer. Sin embargo, fíjense en lo que sucede con el hombre orgulloso. El que sigue, Juli, por favor. El hombre orgulloso escucha para responder. Como decíamos recién, siempre tiene una actitud defensiva, siempre va a encontrar la respuesta, nunca va a aceptar que puede cometer un error. Entonces va a responder para excusarse de lo que esté haciendo. Sigamos. Tercer punto del hombre humilde. El hombre humilde se mira a sí mismo. Él trabaja sobre su vida. Él sabe que Dios lo está entrenando, que Dios lo está preparando. Él sabe que todavía tiene mucho camino para recorrer. Por más que tenga muchos años en la fe y haya leído la Biblia 20 veces, él sabe que no ha dejado de aprender. Es duro consigo mismo, pero es blando con los demás. Fíjense, por el contrario, el hombre orgulloso, ¿qué hace? Mira a los demás, siempre buscando el prejuicio, siempre buscando apuntar, siempre apuntando ver el error en los demás. Es duro con todos, pero muy blando consigo mismo. Me hace acordar al fariseísmo. Sigamos adelante, querido, porque se nos va el tiempo. El hombre humilde es dependiente. Él sabe que depende de Dios. Él sabe que para tomar decisiones tiene que orar, tiene que preguntarle al Señor, tiene que escudriñar en las palabras, tiene que pedir consejo a nuestros hermanos, porque se sabe igual o tal vez inferior, considera a los demás como superior a sí mismo, dice la palabra. Entonces él es un hombre dependiente. En cambio, allí el orgulloso es autosuficiente, porque cree que ya sabe, y pone su propia experiencia y pone su sentido común, su equilibrio, y entonces ya no ora cuando tiene que tomar una decisión, o ora muy poco, no pide consejo, no se acerca a algún hermano para consultarle, para compartir, para preguntar, no lee la palabra para ver qué le dice, se va alejando de la dependencia de Dios y se cree autosuficiente. Por último, el hombre humilde aplica el perdón, porque si ha sido ofendido por algún hermano, sabe que él puede estar en esa situación, porque no es más que otro, es igual a los demás, y también puede caer, puede ceder y puede herir sin querer a algún hermano. Entonces, cuando él es herido, es ofendido, él aplica el perdón, porque sabe que puede estar en esa situación. Sin embargo, el hombre orgulloso, como dice allí, posterga el perdón porque no puede entender que haya sido ofendido por alguien tal vez que no tiene el conocimiento que él cree tener, ¿verdad? Miren, nos conviene toda la vida, queridos hermanos, la humildad, ser humildes. Eso no es un acto de debilidad, por el contrario. El Señor se deleita en el hombre humilde, pero una humildad real, de corazón, de posición, de postura ante el Señor. No la falsa humildad. Muchas veces hemos escuchado este término, ¿no? Eso es falsa humildad lo que está diciendo. Bueno, te quiero decir que eso no existe. Eso no es falsa humildad. Lo que decimos ser falsa humildad es orgullo. No hay otra cosa. O se es humilde o se es orgulloso. No hay un término medio, queridos hermanos. Miren, no sé si recuerdan ustedes, hace 2 domingos atrás, cuando nuestro querido hermano Tevi Rubio, tocó el tema de la intimidad, ¿se acuerdan? Lo primero que dijo cuando subió allí el púlpito, dijo, me sigo poniendo nervioso, no sé por qué todavía me sigo poniendo nervioso.
Y eso es una buena señal de humildad, queridos hermanos. Hay una historia que cuenta que Charles Spurgeon se encontró con un hermano, amigo, y que le dijo y le confesó que aunque ya hacía tiempo que estaba predicando, todavía le temblaban las piernas, decía, y que no se sentía digno de ser un predicador de la palabra, y mucho menos se sentía digno de ser un servidor del Señor. Entonces este hermano le dijo: el día que te sientas completamente digno de servir al Señor y ya no te tiemblen más las piernas al subir al púlpito, bájate inmediatamente de allí, hermano, porque si las rodillas te han dejado de temblar, entonces has dejado de ser digno de servir al Señor. Eso es humildad, queridos hermanos. Eso es totalmente humildad. No nos tenemos que creer nunca nada. Por más que tengamos la bendición a algunos de poder exponer la palabra, de poder dedicar tiempo a estudiar la palabra del Señor, nos falta aprender tanto, pero tanto de nuestro Señor, que no debemos tratar de elevar nuestro rostro en ningún momento, queridos hermanos, sino que debemos mantenernos absolutamente humildes. Hemos estado viendo versículos del Antiguo Testamento, ¿no?, que hablan del orgullo, de la soberbia. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos advierte que la vanagloria o la soberbia o el orgullo de la vida no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ahora, si no proviene, o si proviene del mundo, evidentemente no proviene del Señor. El Señor nos dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El mismo Señor Jesucristo dice que es manso y humilde de corazón. Y vos y yo somos cristianos, vos y yo nos llamamos cristianos. Quiere decir que somos pequeños Cristos y que cada día de nuestra vida debemos acercarnos a la medida de la estatura de Cristo. Cada día debemos parecernos más al Señor Jesucristo. Cada día la gente debe ver en nosotros, formándose un poco más cada día al Señor Jesucristo, al carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, si nosotros seguimos al Señor Jesucristo, somos sus discípulos y seguimos sus enseñanzas, ¿cuánto más debemos copiar esta humildad que el Señor dice tener en su corazón? Miren, como decía recién, la humildad siempre está contrapuesta en las Escrituras con el pecado. Dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Igual allí en 1 Pedro 5:5. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra, dice Proverbios 29:23. Y allí Julián ha puesto el versículo completo, en el que yo decía, donde el Señor nos enseña y nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y quiero que a este versículo también lo estudiemos y lo investiguemos a través de sus palabras originales, para ver el sentido tremendo y precioso que tiene este versículo. Allí cuando habla del yugo, Julián, ponelo por favor, en el original la palabra es zugos, y allí dice sirve para unir dos cosas. Es el armazón que tiran los animales, ¿verdad? Todos conocemos esto, es ese palo que está sobre el cogote de los animales que unen a una yunta de animales que los utilizan para tirar alguna carga, alguna carreta, alguna diligencia o para trabajar, para tirar el arado, ¿verdad? Bueno, muchas veces ese término se usaba en el Antiguo Testamento y si quieren en Deuteronomio 22:10 lo pueden leer, era cuando se ponía un asno junto con un buey, que eran distintos, tiraban distinto, tenían fuerzas distintas, tenían tamaños distintos. Entonces le ponían ese yugo para que fueran juntos. Entonces el buey, que era el más grande, el más poderoso, el más rápido, lo llevaba al asno a su ritmo. Entonces era el buey el que le enseñaba cómo caminar, cómo tirar y cómo hacer fuerza. Este es el sentido de esta palabra aquí. Es como que el Señor nos dice, métanse en mi yugo, vengan conmigo, pónganse acá al lado mío
que yo los voy a hacer caminar, que yo les voy a enseñar cómo tienen que caminar, cómo tienen que avanzar junto a mí y aprendan de mí. La siguiente palabra, por favor, Juli, dice aprended, ¿tá? Aprended de mí. Esta palabra, aprended aquí es mantano, como se ve ahí, y que quiere decir recibir instrucción. Y yo puse unos versículos ahí al lado, si están en su casa y quieren anotarlos. En esos lugares, la palabra aprender deriva de esta original, que es recibir instrucción. Y digo esto porque, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:20, ¿se acuerdan ustedes lo que dice Pablo allí? Es cuando Pablo excomulgó de la iglesia a Himeneo y Alejandro, ¿se acuerdan? Y dice ahí, ¿para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Pero no es allí recibir la instrucción, sino que allí se refiere a adiestrar o entrenar, para que aprendan, para que entrenen esto, de no blasfemar al Señor. Era un comentario que quería hacer. Del Señor nos está diciendo que caminemos junto a Él, que Él nos va a enseñar cómo debemos ir, cómo debemos avanzar, y que vamos a recibir de Él la instrucción. Él quiere que recibamos su instrucción. Más adelante, Juli, la siguiente palabra, por favor, habla de humilde, ¿sí? Él dice que es humilde, manso y humilde de corazón. Y la palabra aquí original es tapeinos, ¿ves? Es distinto a zapal, que vimos antes, ¿verdad? Que decía que era alguien que por su propio deseo se humillaba, se bajaba, aceptaba la posición que tiene. En este caso significa bajo, que no se levanta mucho de la tierra y es el sentido de docilidad, es el sentido de alguien que se deja domar, que es dócil. Entonces el Señor Jesucristo va diciendo allí, vengan conmigo, vengan a mi yugo, que yo les voy a enseñar cómo deben caminar y reciban de mí la instrucción, de mí que soy dócil, que soy manso de corazón. Ahora poné la palabra corazón, por favor, Julián, allí, y allí es cardia, y no se refiere al músculo. Muchas veces en la palabra, cuando dice corazón, no se está refiriendo al músculo, al órgano corazón, sino que se está refiriendo a todo el ser interior. Y este es el caso. Incluye la voluntad, la mente, los deseos, todo el ser interior. Es un concepto integral esto del corazón, sobre todo en este versículo. Entonces, podríamos decir aquí que el Señor nos dice, avancen conmigo, caminen junto a mí, reciban mi instrucción de mí, que todo mi ser es dócil. Sigamos más adelante, porque allí dice, Julián, y hallaréis. El original jaurisco significa comenzar a experimentar. Y por último, descanso, Julián. Ahí está. Anapauó, confortar, alivio, paz. ¿Ven? Aquí el Señor nos dice, entonces, vengan conmigo, sigan mis pisadas, vayan junto a mí, aprendan de mí, que soy un ser totalmente dócil. Y mientras ustedes hagan esto, comenzarán a experimentar el confort, el alivio y la paz. ¿Ven cómo allí cambia el sentido del versículo muchas veces, ¿no? Cuando uno lo lee. El Señor nos está diciendo que lo sigamos a Él, que recibamos su instrucción y aprendamos a ser humildes como Él lo es en todo su ser, para que podamos comenzar a experimentar paz. La siguiente pantalla, por favor. Fíjense, ¿qué interrumpe el orgullo en nuestras vidas? Tengamos cuidado con esto, hermanos. Fíjense. Primero, el orgullo interrumpe la dependencia, como va a poner allí Julián. En el momento que empezamos a creer que ya somos maduros, que sabemos todo lo que hay que saber, que mi propia experiencia es importante, dejo de tener dependencia en Dios. Ya no considero tanto a Dios como antes, porque ya sé mucho. Y también pongo de nuevo mi experiencia. Y tal vez cuando tengo que tomar una decisión en lo secular, en lo espiritual, ya me dirijo por mi propio camino. Mi orgullo me ciega a ver la necesidad que tengo de orar para tomar una decisión, de leer las escrituras para ver qué me dice Dios y de preguntar el consejo a mis hermanos.
para poder tomar esa decisión. El orgullo me hace perder, interrumpe mi dependencia al Señor. En un segundo punto, y es lo que hablaba el Señor anteriormente, nos interrumpe la docilidad. Cuando yo soy orgulloso digo, yo soy así, ese es mi carácter, yo ya nací así, yo no voy a cambiar. Acéptenme tal cual como soy. Y sabes una cosa, hermano, Dios te ama tal como sos, pero no quiere que te quedes como sos. Dios nos ama tal cual somos, pero no quiere que nos quedemos en ese lugar tan tranquilo. Él quiere que sigamos transformándonos. Él quiere transformar nuestras vidas día a día, tengamos la edad que tengamos. Cada día Dios tiene un propósito de transformación en nuestras vidas. Y nosotros con nuestro orgullo impedimos esa transformación, dejamos de ser dóciles a las órdenes, a los mandamientos de Dios. El tercer punto, el orgullo interrumpe el deleite. Cuando ya el orgullo toma mucho camino en nuestras vidas, ocupa mucho lugar en nuestras vidas, ya no nos deleitamos en Dios. Ya no nos deleitamos en cómo trabaja Dios en nuestras vidas. No hay deleite en ver cómo Dios se mueve a través de nosotros. El orgulloso no se deleita en el Señor, porque quiere tener Él la posibilidad de ser más que a otros. No se deleita en el Señor porque Él quiere ser el centro y no quiere dejar que Dios sea el centro de su vida. Sigamos adelante para ir terminando porque está pasando la hora y veamos los beneficios de la humildad. Ser humilde, hermano, me acerca a las personas. Me acerca a las personas porque el humilde considera a los demás como superiores a uno mismo. Debe considerarlo así, como dice la palabra, pero de verdad, en realidad, no creerse más que el otro, que uno sabe más que el otro. Y esto me hace acercarme a las personas para tener una comunión directa, para poder aprender y hablar cosas que me edifiquen con otros hermanos. Un segundo punto, la humildad me hace escuchar a las personas. Me hace escuchar a las personas. Yo creo realmente que las personas, que los hermanos que tengo en la congregación, me edifican, me bendicen con sus conversaciones. Entonces yo quiero escuchar a las personas, porque todos los días voy a aprender algo de un hermano, de una hermana. Otro beneficio de la humildad es que me hace aprender de las personas. No voy a negar nunca el conocimiento de otro hermano. Y no voy a negar nunca que necesito aprender de otro hermano. Otro beneficio de la humildad es que hace reconocer mis errores. Entonces yo, siendo humilde, reconozco que soy una persona que puedo equivocarme, que soy una persona que puedo caer, que soy una persona que puedo resbalar. Pero por sobre todas las cosas, en la humildad, reconozco mis errores sin pensar que soy menos que otro, ni que soy más que otro, sino que soy igual a los demás. Reconozco mis errores porque sé que soy un hombre que vive todavía, como decíamos al principio, conviviendo la naturaleza pecaminosa con la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Por último, me hace ver lo malo en mí y lo bueno en Dios. Reconozco en absoluta humildad que no soy bueno, que soy un hijo de Dios, que soy salvo, pero que sigue habiendo pecado en mi vida. Y lo reconozco. Y sé lo bueno que es Dios, porque su misericordia se renueva cada día. Y porque cuando despierto y abro mis ojos y respiro y camino y hablo y trabajo y puedo abrazar a mis hijos y puedo hacer todas las cosas que quiero hacer, es porque viene de Dios y porque es por la bondad y la bendición de Dios. Sigamos más adelante, Juli, viendo unos aspectos negativos del orgullo. Y todo esto que estoy mostrándole y diciéndole, queridos hermanos, es para que recapacitemos en qué lugar estamos parados. Porque el orgullo muchas veces entra despacito, sigilosamente, sin darnos cuenta, y va ocupando un lugar preponderante en nuestras vidas. Fíjense, Dios desea llegar a mi corazón, pero el orgullo cubre mi corazón. A medida, como decía aquel versículo,
que siendo altivo me voy alejando del Señor, y el Señor cuando me mira me va viendo inevitablemente cada vez más lejos, es porque he cerrado mi corazón a la instrucción del Señor. Dios desea tratarnos con su palabra, es el punto que sigue. Ahora, el orgulloso no quiere que le digan qué hacer. El orgulloso ya lo sabe todo. El orgulloso, si ve algo que no le gusta en la palabra, lo desecha, como decíamos al principio, y piensa que no es para él. Tercer punto, Dios desea hacernos libres. Dios desea hacernos libres. Ahora el orgulloso piensa que ya es suficientemente libre. Cuando en la palabra nos dice que debemos dejar ciertas cosas para obtener la absoluta libertad y para sentirnos descargados de muchas cosas, el orgulloso se siente ya suficientemente libre. Otro punto es que Dios desea ayudarnos con los problemas que nos agobian. Dios no ha prometido solucionar los problemas por nosotros, pero sí nos ha prometido estar con nosotros, ayudarnos y enseñarnos y darnos todas las herramientas. Cuando Dios dice que Él no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos resistir, y que conjuntamente con la tentación, con la prueba, Él va a dar la salida para que las podamos soportar. Él quiere estar en nuestras pruebas, en nuestros problemas. Ahora, el orgulloso niega que haya problemas. ¿Cuántas veces le ha pasado, querido hermano, querida hermana, que le pregunta a un hermano, ¿cómo están tus cosas? ¿Todo bien? Y no está nada bien muchas veces. El corazón está partido, está dolido. Hay problemas profundos, físicos, mentales, espirituales, en la familia, en la misma persona, pero para el orgulloso todo está bien. Tengamos cuidado, queridos hermanos. El último punto aquí es que Dios desea que seamos fuertes en Él. Dios desea que seamos fuertes en Él, que reconozcamos que solo no podemos, que no podemos superar muchas dificultades solos, que no podemos hacer las cosas que queremos hacer aún para Dios solos, que si no dependemos de Él, en humildad, no podemos hacer estas cosas. Sin embargo, el orgulloso no acepta, no admite las flaquezas. ¿Cómo yo puedo ser débil en esto? No puedo demostrarlo. 2 Corintios 12:9, un versículo que todos conocemos, dice, mi poder se fortalece en las debilidades. Y Pablo decía, con gusto me gloriaré en mis debilidades para que en mí se forme el poder de Cristo. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? Él reconocía en humildad que tenía flaquezas, pero que en esas flaquezas Dios iba a trabajar, iba a mostrar su poder. Para cerrar, hermanos, porque se ha ido la hora, quiero que veamos los últimos 2 puntitos que tenemos allí. Miren, la fe comienza donde termina el orgullo. ¿Ustedes recuerdan cuando no conocíamos al Señor? ¿Cómo caminábamos en este mundo? ¿Cómo andábamos por la vida? Orgullosamente decidiendo y haciendo de nuestra vida lo que nos placía. Así nos iba también, ¿no es cierto? Pero éramos orgullosos. Yo sabía lo que tenía que hacer, a dónde quería ir y cómo llegar y las cosas que tenía que hacer para llegar. Pero hasta que la realidad no nos confrontó con nuestro pecado y con nuestra necesidad de un Salvador, el orgullo impedía que yo pudiera tener fe, que pudiera desarrollar mi fe. Pablo iba hacia Damasco sobre su caballo, totalmente orgulloso, con las cartas firmadas por el Sanedrín que le daban la autoridad para ir a encarcelar y matar a los cristianos, a los que seguían el camino, dice la palabra. Y él con todo su orgullo iba hacia Damasco hasta que se confrontó con el Señor y fue derribado, fue humillado, fue zapel, fue derribado de lo alto donde él creía estar al piso, literalmente, mordiendo el polvo. Y allí, cuando su orgullo fue quebrantado, nació la extraordinaria fe de Pablo. La fe comienza donde termina el orgullo. El punto siguiente, por favor, Julián, y estoy terminando. Hay 2 formas de entregar la vida. Perdón, allí dice de entregar la vida, yo lo anoté mal. Hay 2 formas de enfrentar la vida.
Una es con orgullo, creyendo que lo sabemos todo y que no necesitamos prácticamente nada de nadie. Y la otra, que está poniendo Julián ahora, es enfrentar la vida con humildad, sabiendo que no sabemos nada, sabiendo que todavía, como dice allí, tenemos mucho que aprender. Y esto es con respecto a nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos recibido la salvación por fe, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ahora quiero hablarte a vos, que tal vez estás viendo este Zoom ahí acompañando a algún hermano querido de la iglesia, o que estás allí mirando en el canal de YouTube. Yo te digo que tengas cuidado con el orgullo. Que tengas cuidado con el orgullo porque te ciega y no te permite ver la verdad que es Dios. Que no te permite ver que tenés un grave problema, que es el problema del pecado. Que no te permite ver que estás caminando directamente a la condenación eterna, directamente al infierno, en donde no podrás nunca más salir de allí. Parece duro, pero es la verdad. Y tal vez tu orgullo no te deje comprenderlo, no te deje entenderlo, no te deje aceptarlo. Pero esto es así, porque la palabra de Dios lo dice. Y tal vez vos puedas decirme allí, no creo en la palabra de Dios, no sé quién la escribió, no sé si es una fábula o es un cuento, pero yo te digo una cosa, y si no es así, y si estás equivocado, y si tu orgullo no te está permitiendo ver la realidad, cuando suceda el fin de tu vida, no tendrás tiempo de volver atrás. Así que te pido encarecidamente, con todo el amor del mundo, sin cuestionarte nada, que entiendas que hay dos caminos. Vimos para nosotros los creyentes la humildad y el orgullo. Para aquellos que todavía no han dado el paso de fe, es el cielo o el infierno. Y te aseguro que no te espera nada bueno en el infierno. Sin embargo, en los cielos, Dios te ofrece una eternidad de felicidad, una eternidad en donde no habrá dolor, llanto, preocupaciones como los hay en esta vida. Cristo está aún hoy, 2000 años después, en la cruz esperándote con los brazos abiertos. Hoy un hermano hablaba en la cena y decía que el hecho de la cruz sucedió hace mucho tiempo atrás, y es cierto. El momento físico, el momento de la realización de ese acto fue hace 2000 años. Pero la sangre derramada en aquel momento en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo limpia hoy de pecados y hoy te da la posibilidad de la vida eterna. Te pido encarecidamente que hagas a un lado tu orgullo, o que al menos pienses si cabe la posibilidad de que lo que te estoy diciendo sea real. Y no vas a poder cambiarlo una vez que partas de este mundo. Deja de lado tu orgullo y acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para vivir una vida eterna en los cielos junto al Señor. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una semana bendecida.